Bueno, y en honor a la puntualidad, vamos a dar inicio a esta conferencia. Les quiero dar la bienvenida nuevamente y que estén conectados con nosotros a este webinar que ha sido titulado Bases de las Riquezas, una conferencia organizada desde la Facultad de Posgrados y Educación Continua de la Universidad Pedagógica de El Salvador, y esto en el marco de las maestrías empresariales. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial internacional. Está con nosotros el maestro Anthony Calderón, quien ya se encuentra con nosotros en esta sesión, y pues tendremos el gusto de escuchar también que él nos comparta todo parte de su experiencia. En este momento, pues aparte de darles la cordial bienvenida, también motivarlos a que se estén conectando a las diferentes sesiones que realiza la Facultad de Posgrado, siempre con el objetivo de fortalecer todos los conocimientos, tanto de los maestrantes y público interesado en las diferentes sesiones. En este momento quiero cederle la palabra a maestra Ana María Gamero, quien es coordinadora de la Escuela Empresarial de la Facultad de Posgrados, para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Te escuchamos, maestra. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a esta experiencia transformadora llamada Bases de la Riqueza. Hoy no estamos aquí solo para hablar de dinero. Estamos aquí para hablar de mentalidad, de decisiones, de hábitos, de propósitos y de la relación que cada uno de nosotros tenemos con la abundancia y con el dinero. La riqueza no comienza en el bolsillo, comienza en nuestra mente. No se construye en un día, se construye a base de disciplina. Y no se sostiene solo con ingresos, se sostiene con la conciencia. Hoy vamos a descubrir que la verdadera riqueza tiene bases sólidas: la claridad de nuestras metas, la educación financiera, inteligencia emocional, el valor personal y la capacidad de generar nuestras oportunidades. Si están acá es porque ustedes tienen la necesidad de crecer, de avanzar y de expandirse. Los invito a abrir su mente, su corazón y su visión para que podamos aprovechar este espacio y construir la riqueza que tanto deseamos, y aprovechar al mismo tiempo todo el conocimiento que el maestro Anthony Calderón nos proporciona en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, antes de cederle la palabra a nuestro invitado de hoy, quiero brindar algunas indicaciones. Me gustaría nada más pedirles de favor que pudieran mantener la cámara y el micrófono apagado durante la conferencia, a menos que pues el maestro Anthony pues quiera interactuar también y pueda pedir la palabra, ya que tenemos un espacio de preguntas y respuestas al final de la conferencia, donde vamos a aclarar cualquier duda, o él va a poder aclarar cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, o cualquier comentario respecto al tema que se va a desarrollar en esta tarde-noche. Así que quiero darme el gusto de poder presentar al maestro Anthony Calderón y hablar un poco sobre su trayectoria académica y también su experiencia en el ámbito financiero. Comentarles que eres líder estratégico y académico con trayectoria nacional e internacional en finanzas y economía. Es conferencista y ponente en diversas charlas, foros nacionales e internacionales sobre finanzas personales y corporativas, y también en inversiones. Él es graduado de la Universidad Francisco Marroquín de la ciudad de Guatemala como máster en Business Administration, y también es especialista en finanzas personales y corporativas. Tiene más de 10 años de ser inversionista activo de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. De igual manera, también tiene participación en redes académicas y empresariales vinculadas a las finanzas personales. También tiene experiencia como asesor para invertir, diversificar ingresos a las empresas, experiencia como capacitador internacional, creador de contenido, influencer en finanzas personales e inversiones. Es asesor para invertir en la bolsa de valores, creador de libros como Inversión para Principiantes Latinos, Cómo invertir en Estados Unidos sin ser un experto, el libro El viaje del inversor, Crea riquezas, crea libertad, y así mucha más experiencia, que no le quiero quitar tiempo y restarle también tiempo para que él nos pueda hablar sobre toda esta experiencia. Quiero dejar con ustedes al maestro Anthony Calderón. Es suya la palabra, maestro, le escuchamos. Bienvenido, es un gusto que esté con nosotros. Ok, muchas gracias. Primero,
que todo, pues gracias por todos los comentarios. La verdad es un currículum ahí interesante, ni yo me lo sabía, pero está bien. No, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. El tema es las bases de la riqueza. La idea es tener un overview sobre cuáles son los elementos clave para poder tener paz financiera. Y vamos a ir desarrollándolo en el camino. Básicamente, lo que vamos a hablar hoy es de lo que nunca te hablaron en la escuela ni en la universidad, porque es un tema, el tema del dinero no se enseña en ningún lado y a veces tampoco nos lo enseñan en nuestra casa, la mayoría de veces. Y por lo mismo, no sabemos cómo construir paz financiera, no sabemos cómo construir riqueza, porque si nadie nos dio la información respectiva y solo nos lanzaron a la calle ya a manejar dinero, no podemos jugar el juego del dinero. Y la idea no es darte motivación, de eso no se trata. Vengo específicamente a mostrarte la ruta. ¿Cuál es la ruta que uno debe recorrer? ¿Y por qué es importante? Porque yo, Anthony Calderón, me he ganado el derecho. Me he ganado el derecho porque he cometido demasiados errores y yo los insto a que no cometan estos errores que yo ya me pasaron. Yo me casé a los 19 años, mi esposa en ese tiempo tenía 16. En el camino tomé malas decisiones, tomé muy malas decisiones, me endeudé, me gastaba todo lo que ganaba, prácticamente aprendí a golpes y por lo mismo yo sí tengo el derecho de poder hablar del tema, porque tiene más derecho el que cometió todas las fallas que aquel que solo te dice la teoría, pero yo vengo a compartir cuál es la forma más sensata de poder avanzar. Y por eso la idea es mostrarte el mapa. Y para ello debemos hablar del juego del dinero, porque al final del día el dinero es un juego, pero hay que saberlo jugar, porque como dije antes, si nosotros no sabemos las reglas de cómo manejar el dinero, vamos a cometer muchos errores. Y todos nosotros estamos en el juego del campo económico. Desde que somos pequeños, nos han dado dinero, nos han dicho que nos lo gastemos, pero nadie nos enseñó a manejar las reglas básicas. Y es como el juego del fútbol. Si uno entra a un partido de fútbol, pero no te dicen que agarrar la pelota con las manos es una falta, vas a cometer muchos errores. O no te dicen que no puedes meter goles en tu propia portería, vas a cometer muchos errores. Igual es el juego del dinero. El dinero tiene una serie de reglas que nosotros tenemos que saber, porque al final del día, el dinero es solo una herramienta. Es una herramienta porque no tiene sentimientos. El dinero no es ni positivo ni negativo, es neutro. Pero el dinero amplifica lo que tú ya eres. ¿Qué significa esto? Que si tú actualmente logras tener mucho dinero y tú eres una persona que ayuda a los demás, que eres bondadoso, con más dinero te vas a convertir en una persona más bondadosa, pero igual si tú eres un narcotraficante, eres una persona que tiene muchos vicios, eres una persona que compra cosas o bebe mucho licor, el dinero lo único que va a hacer es amplificar la persona que tú ya eres. Vas a poder beber más licor, vas a poder estar en malos caminos, porque el dinero es neutro, solo amplifica lo que tú ya eres. Ahora, veamos de entrada un poco de estadísticas. Estadísticas en Latinoamérica. Imagínate que de 10 personas en Latinoamérica, 4 de ellas viven al día. Quiere decir que 4 personas de 10 se gastan todo lo que ganan. Les dan dinero, generan un salario y lo primero que hacen es empezar a gastar y se quedan sin nada, se lo gastan todo. Igual, de esas mismas 10 personas, 2
gastan más de lo que ganan. Viven engañados porque ellos creen que están bien, pero se gastan más y como consecuencia de gastar más, sucede que se endeudan. Y ese endeudamiento los va orillando al otro nivel porque 2 de esas mismas 10 también están quebrados. Son personas que ya el dinero, obviamente, ya hasta los han despedido, no tienen con qué vivir y tienen demasiadas deudas. Y son de estas personas que los llaman por teléfono, los burós de crédito o los bancos, y no tienen para pagar. Pero es interesante saber que también de estas mismas 10 personas, una de ellas logró su estabilidad financiera. Y vamos a ver luego qué es estabilidad financiera. Y también es cierto que otra de esas 10 logró su libertad financiera. Y vamos a poder entender que solo 2 de 10 personas viven financieramente bien. En otras palabras, el 20% de la población en Latinoamérica, un 10% ha logrado su estabilidad financiera y un 10% su libertad financiera. Pero, ¿qué es estabilidad y qué es libertad? Estabilidad es tener todos los gastos cubiertos, haber logrado un fondo de emergencia y tener bajo control las deudas. Eso es estabilidad financiera. Lograr estabilidad financiera es un gran logro. No todo mundo, como vimos, solo el 10% lo logra. Y libertad financiera es un paso más allá. Es cuando una persona ha salido de la estabilidad y ha logrado construir activos que le generan más dinero. Compra acciones, compra propiedades y estos activos generan dinero que le hacen vivir de los frutos. Y si quieren, pueden trabajar por elección. La mayoría de personas que han logrado su libertad financiera trabajan porque quieren sentirse productivos. Pero estabilidad financiera es importante. Estabilidad financiera es sinónimo de paz financiera. ¿Cuántos no quisiéramos tener 0 deudas, tener un fondo que nos permita ante cualquier eventualidad poder usarlo sin tener que endeudarse? ¿Cómo lograr que yo cada mes o nosotros logremos tener un control de los gastos? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de estabilidad financiera, no vamos a hablar de libertad porque nos llevaría muchísimo tiempo cubrir esos 2 temas. Igual es importante saber cuáles son las fases para lograr esa estabilidad financiera. Y la primera fase es analizar la situación actual. Cada uno de nosotros, para empezar a llegar a esta montaña que queremos llegar a la cima, tenemos que empezar por nuestra situación actual. Luego tenemos que saber las metas. Vamos a abordar ese tema hoy. Poder saber cómo elaborar un presupuesto, cómo optimizar ese presupuesto, cómo empezar a crear un fondo de emergencia, cómo pagar las deudas, cómo aumentar ese fondo de emergencia e empezar a invertir. Hoy no vamos a hablar de invertir, vamos a ir hablando de cada uno de estos temas de manera directa, práctica, para no usar mucho tiempo, sino estar en el tiempo que tenemos previsto. Ahora, hablemos en este roadmap de cuál es la primera fase, la situación actual. Si no puedes cambiar lo que no estás dispuesto a ver. Si tú no sabes actualmente dónde estás parado, no vas a poder cambiarlo. Y por lo mismo, es importante saber que nosotros como individuos, al igual que las empresas, también tenemos estados financieros. Nosotros sabemos que generamos ingresos y sabemos que generamos gastos. El problema es cuando nosotros también generamos ingresos y gastamos más de lo que ganamos. Si nosotros tenemos ingresos, tenemos un salario y gastamos menos, nos va a quedar un excedente. Y este excedente es la forma idónea para poder avanzar a los siguientes niveles. Pero si nosotros actualmente gastamos
más de lo que ganamos, sí tenemos un problema. Y tenemos un problema porque el dinero no nos alcanza. Y cuando no nos alcanza el dinero, nos vamos a endeudar. Por eso es importante, antes de poder empezar, saber cuál es nuestra situación actual. Y este es un ejercicio que todos debemos hacer. Poder tabular los ingresos es la parte más fácil, porque cada quien sabemos cuánto ganamos, pero poder establecer cuáles son los gastos que cada uno de nosotros tiene mes con mes para poder establecer y decir, estos son mis gastos y si estoy generando un ahorro o no estoy haciendo para tomar los cambios. Pero también es importante saber cuál es mi balance de situación, qué activos poseo y qué pasivos también tengo, porque los activos son todo aquello que pone dinero en mi bolsa y los pasivos es todo aquello que saca dinero de mi bolsillo. La diferencia entre uno y otro es lo que se conoce como patrimonio. Y la tarea que cada uno de nosotros debe llevar a casa es saber cuál es mi situación financiera y cuáles son mis ingresos y mis gastos, porque eso es lo que nos va a permitir saber hacia dónde debo dirigirme. Pongamos un caso ficticio. Un activo es dinero que yo tengo en el banco, es cuentas por cobrar que yo tengo, alguien me debe dinero, es inversiones, tanto en acciones, tanto en propiedades, tanto en bienes. Todos los bienes, derechos que yo tengo son mis activos. Y todos los pasivos es todas aquellas deudas que yo tengo de tarjeta de crédito, una deuda que tengo con mi abuelita, una deuda que tengo con el banco, porque eventualmente uno puede decir, yo tengo una propiedad que vale $1,000,000, pero si esa propiedad está hipotecada por 1,000,000 o por 900,000, el diferencial de 100,000 es lo que realmente es mi patrimonio. Y esa es la tarea que todos nos debemos llevar. Por lo mismo, la parte más importante al inicio es saber cuál es mi situación actual. Un estado de ingresos y gastos, como hablamos, es en el elemento 1, mis ingresos pudieran ser salario 1,200, horas extras 100, bono vacacional, honorarios. Una persona puede estar generando un ingreso mensual de $2,100. Y luego poder saber cuáles son los gastos, renta de la casa, energía eléctrica, alimentación, transporte, Netflix, pago de tarjeta de crédito, restaurante. Todas esas salidas es lo que realmente son mis gastos. Entonces yo, al hacer este ejercicio, que es un ejercicio que todos tenemos que hacer, puedo saber si estoy generando excedentes o no. En este caso, de este ejercicio hipotético, este individuo generó 2,100 y se gastó 2,070, o sea que le quedó un excedente de 30 y ahí está bien. El problema sería que se haya gastado más de lo que gana. Y esta es la primera tarea que todos y cada uno de nosotros debería llevar a casa, poder establecer el estado de ingresos y gastos. Y ese es el primer ejercicio. Luego, el segundo ejercicio es el balance general. Yo debo saber mis activos, cuánto tengo de dinero en el banco, cuánto tengo en mi cuenta de depósitos monetarios, cuánto tengo en mi cuenta de ahorro, cuánto es el valor del vehículo que tengo actualmente. Y un vehículo es un activo relativo, porque si es un vehículo con el cual yo utilizo ese vehículo cada año, su valor es menos porque se va depreciando. Una propiedad en vivienda, si es la propiedad la que yo vivo, o es una propiedad o varias propiedades que yo rento, ese es un activo. Y bien, otros activos, cuentas por cobrar que tenga mi abuelito, a mi primo, a mi tío que me deba dinero, etcétera. Y en este caso hipotético, estos activos suman 141,000. Pero ¿qué pasa si yo tengo deudas? Le debo a mi abuelita $1,000, tengo deudas con la tarjeta de crédito, 7,900, debo por un refrigerador que compré 2,200, el vehículo que yo tengo acá, pues lo debo
9,800, y la hipoteca de esa propiedad, 116,000, y debo una deuda a mi amigo Juan, 8,600. Quiere decir que tengo más pasivos. Aquí le puse gastos, pero son más pasivos de 145,500. Quiere decir que esta persona, este individuo del que estamos haciendo uso, está en una situación de crisis. Debe más de lo que tiene. Su patrimonio es negativo. Y cuando el patrimonio es negativo, es que cada vez me estoy haciendo más pobre. Por eso, estos dos ejercicios son relevantes. La identificación de mis ingresos y gastos para saber si estoy generando flujo de caja positivo o negativo, y mi situación patrimonial. Déjenme decirle que esto lo hacen las empresas también. Las empresas también tienen estados de resultados que lo generan cada mes, las grandes empresas, para saber si tuvieron o no utilidad, y también tienen un balance general donde saben si su patrimonio, su capital se está incrementando. Ya dicho esto, esa es como la primera fase, saber mi situación actual. Ya teniendo eso claro, yo tengo que trabajar en mis metas. ¿Qué son las metas? Porque si yo sé mi situación actual, yo debo saber ahora a dónde me debo dirigir. Si yo tengo un problema de patrimonio negativo, una de mis posibles metas será que ese patrimonio se convierta en negativo, en positivo. Entonces, una meta ordena las decisiones. Una meta es poderosa porque te visualiza a dónde debes dirigir. Mucha gente confunde una meta con un sueño. Muchas personas creen que tener en su cabeza algo que piensan que deberían hacer es una meta. Y realmente una meta se traduce en meta cuando se escribe, cuando ya uno tiene identificado. Y hablemos un poco de esto. Porque cuando uno vive sin metas, es como subir a un avión. Porque solo se monta uno en un avión, pero si no tiene el destino, si yo quiero ir a Nueva York, pero no le doy las instrucciones a mi cabeza, quiero ir a Nueva York, solo me monto en el avión y me va a llevar quizás a Toronto. Entonces, entre más clara es tu meta, más rápido vas a poder iniciar el viaje y más rápido vas a poder llegar a tu destino. Si tú sabes que quieres llegar a Nueva York, compras el boleto a Nueva York, ahorras para comprar ese boleto a Nueva York, más rápido vas a llegar a tu destino. El problema es que si no tenemos metas, estamos en una situación de crisis y el 90% de las personas no tienen metas. Ahora, muchas personas quieren entrar en el juego del dinero, pero no tienen metas claras. Y la razón principal por la cual las personas no alcanzan lo que quieren es porque no saben lo que quieren. Si tú no tienes una meta, realmente ya llegaste. Entonces, las metas son poderosas porque nos definen hacia dónde debemos llegar. En un ejercicio que muchas veces se hace a nivel de coaches, se habla de la rueda de la vida. Y la rueda de la vida no es más que las diferentes áreas de tu vida o de todos nosotros como individuos que deberíamos tener. El amor, la familia es parte de lo que nosotros como individuos tenemos en la vida, el trabajo, el descanso, la libertad, la familia, las amistades, las finanzas, la realización personal, la autoestima, la parte espiritual. Cuando nosotros tenemos todas estas áreas de la vida, el ejercicio se trata de ponderarlas de 1 a 10 y uno saber en introspectiva en qué parte está en el momento que está haciendo el ejercicio, su situación. En este caso vemos que la rueda, pues, al marcarla, que una persona puede estar en 5, en 7, en 3, ya puede saber dónde están sus debilidades. Pero lo más relevante, y como estamos hablando de un tema del dinero, no estamos hablando de las demás áreas de la vida, es qué sucede cuando al hacer el análisis de la rueda de la vida, nuestras finanzas están siendo ponderadas de forma muy baja.
las finanzas afectan todas las áreas de las demás. Si yo estoy mal en las finanzas, pues me va a costar mucho mi realización personal o en el amor, la autoestima. Voy a tener problemas en la familia. Muchos de los divorcios están relacionados, cada 6 de 10 personas tienen los problemas de divorcio, están relacionados con el tema del dinero, o por ejemplo, o en la familia, en las amistades, etcétera. Entonces, la rueda de la vida es un ejercicio muy poderoso, pero como nosotros estamos hablando de cuáles deberían ser las metas idóneas en el tema del dinero, una de las metas es establecer un presupuesto. Otra meta es crear un fondo de emergencias. Es tener dinero para cuando llegan esos momentos bien fregados, donde hay una crisis, hay una emergencia y tenemos que tener ese dinero disponible. Pagar las deudas o reducirlas debe ser otra meta económica. Y cada uno de nosotros que nos conocemos debe saber en qué momento está o cómo aumentar el nivel de educación financiera es otra meta. Cómo generar nuevas fuentes de ingreso, porque el tema es cuando nosotros dependemos de solo una fuente de ingreso y nos la quitan, todo lo demás se rompe. Entonces es importante tener una meta de generar nuevas fuentes de ingreso o cómo darle seguimiento al patrimonio, por lo que hablamos. Todos los meses o trimestres debemos hacer ese ejercicio patrimonial para saber si estamos siendo más ricos o estamos convirtiéndonos en personas más pobres. También otra meta es tener seguros y tener un testamento. Algo que todos descuidamos en nuestra vida es el testamento, porque creemos que nunca nos va a pasar nada. Pero si nosotros somos responsables y tenemos familia, hijos, padres, etcétera, tenemos que tener un testamento. Y obviamente, algo que es muy relevante es tener un plan de retiro. En las estadísticas yo he visto que entre las personas más jóvenes somos, nos despreocupamos en el retiro, y realmente entre más rápido nosotros nos pongamos manos a la obra a poder invertir, desarrollar un plan de retiro, más rápido vamos a llegar a él, porque un plan de retiro, por ejemplo, en la bolsa de valores, en compra de negocios, de acciones, entre más rápido trabajemos, el interés compuesto y el tiempo son los que hacen el verdadero trabajo. Ya dicho esto, que estos son como las metas más relevantes, nosotros debemos establecer metas desafiantes y para ello debemos utilizar la metodología SMART. Esto es algo que es muy, uno se mete a Google, puede poder tener información sobre cómo desarrollar las metas. Un presupuesto, una meta debe ser específica, medible, alcanzable, realista y debe tener un tiempo. Cuando nosotros desarrollamos una meta, tiene que resolver las preguntas qué, cuánto, cómo, con qué y cuándo. Si nuestra meta, que nosotros tenemos posiblemente el sueño en la mente y la traducimos a papel y lápiz, la tenemos que escribir respondiendo a estas interrogantes. Debe ser específico, medible, alcanzable, realista y en un tiempo. Pongamos un ejemplo de cómo redactar una meta correctamente. Pongamos el caso que yo deseo crear un fondo de emergencia. Yo lo debería escribir es: crearé un fondo de emergencia equivalente a 3 meses de mi salario por $3,000 para el 31 de diciembre del año XY. Quiere decir que si yo logro establecer mis metas bajo este formato, que sea específico, medible, alcanzable, realista y en un tiempo específico, esa meta es valedera. Pero no voy a poder poner yo una meta que no sea realista. Por ejemplo, yo tengo hoy un salario de $3,000 y digo, quiero llegar a ganar 1,000,000 para el 31 de diciembre. Eso no es realista. Hay que ser realista y que sea alcanzable, que se pueda medir, porque lo que no se mide no puede ser sujeto de mejorarse. O que, por ejemplo,
que en un tiempo prudencial, que yo diga, quiero tener un carro para la semana entrante. No, eso tampoco es realista ni el tiempo es, a menos que se gane $1 millón. Pero este es el formato idóneo de cómo una persona coherente con lo que quiere debe redactar una meta. Recordemos también que una meta sin un plan es como una pistola sin balas, porque de nada te va a servir crear una meta o planteártela si no desarrollas simultáneamente un plan, el plan de acción. Si yo, por ejemplo, digo, quiero llegar al 31 de diciembre a tener un fondo de emergencia de $10,000 o de $3,000, yo sé que tengo que tener un plan que en mi presupuesto todos los meses separe $300, $300, $300 y en 10 meses ya voy a llegar a cubrir mis $3,000 que quiero de como objetivo, como meta. Entonces, de nada te sirve tener una pistola sin balas porque vas a querer disparar y no vas a poder. Entonces, las metas que se planteen deben tener un plan de acción. Esa es como una introspectiva de lo que nosotros debemos desarrollar. Después de analizar nuestra situación actual, tenemos que forzarnos a crear metas que nos permitan llegar a un buen nivel. Ya dicho esto, vamos a regresar al mapa. Viene la parte, ya hablamos de la situación actual, ya hablamos de la creación de metas. Ahora hablemos del presupuesto. ¿Cómo paso de las metas a la realidad? La única herramienta más relevante es el presupuesto. A mucha gente le da pereza. Le da pereza desarrollar un presupuesto, pero el presupuesto es la herramienta más importante que todos deberíamos desarrollar. Y actualmente hay tantas variantes de cómo hacer un presupuesto. Hay apps, hay plataformas, lo puedes hacer en papel, en Excel, lo que sea, pero lo importante es tener el presupuesto, porque como este puente, si nosotros queremos llegar del punto A al punto B, el presupuesto es la herramienta que nos va a permitir convertirlo en una realidad. Porque definir metas es importante, pero sin un plan financiero, las metas se quedan en buenas intenciones. Y el presupuesto es el que le dice a tu dinero mes con mes a dónde debe ir. Ahora, ¿qué es lo que lo que me había pasado a mí hace muchos años? Que era el dinero el que me daba las instrucciones a mí. Porque el no tener presupuesto, uno recibe su dinero y lo primero que va es que se lo gasta en el supermercado, cosas, y no sabe si vas por el lado correcto o incorrecto. Pero el presupuesto, esa herramienta es la que realmente te guía. Por eso todas las empresas también, al principio de cada año, a nivel corporativo, las empresas hacen su presupuesto, porque si no hay un presupuesto, no saben si van a llegar a cumplir las metas de venta, las metas de gasto, las metas de utilidades. El presupuesto es clave, tanto para las empresas como para nosotros los individuos. Pero el problema es que la mayoría de personas no lo hacen. Yo mismo, como les dije antes, cometía este error. El presupuesto le da instrucciones a tu dinero. Ahora que ya tienes metas claras, yo lo que te voy a hacer es una forma sencilla de organizar tu dinero, porque déjenme decirles que cada uno de estos temas, hablar solito del presupuesto, nos puede llevar 2, 3 horas, pero de forma simple, un presupuesto debería tener la forma de cómo distribuyo mis ingresos. Mis ingresos, cada vez que me pagan mi salario, lo primero que yo debería hacer es pagarme a mí mismo primero. Eso es lo primero que yo debería hacer. Separar como mínimo un 10% de lo que me pagan para ahorrar o para invertir. Ya separando esto, con el 70% yo debo cubrir mis necesidades básicas. Yo debo poder vivir
con el 70% mis gastos de la renta de la casa o la hipoteca, energía eléctrica, transporte, el consumo de alimentos, etcétera. Debo poder vivir con ese y tener un 20% para un estilo de vida, para aquellas cosas que deseo hacer, comprar ropa, ir a reuniones con los amigos, etcétera. Pero te digo esto desde una óptica que es el inicio, porque realmente una persona que ya se puso una meta, 10% de ahorro e inversión es muy poco. Esto debería ir migrando hasta lograr inclusive un 30% de ahorro e inversión. Pero como lo que se trata en esta charla es de hacerlo sencillo, una forma fácil es empezar a ahorrar como mínimo el 10%. Incluso te diría que podrías empezar el 5% o el 2%, no importa, porque al final del día nosotros estamos compuestos de la mayoría de temas que nosotros manejamos son emocionales. O sea, las emociones son las que guían nuestras actividades. Y nosotros mientras vamos haciendo el hábito, creando el hábito de ahorrar el 5, luego el 5, luego el 10, después el 10, ese hábito es el que te hace que vayas pudiendo avanzar. El 80% somos comportamiento y el 20% somos hábitos, ¿sí? Entonces, el 70% debería estar dirigido a la vivienda, alimentación, servicios, transporte, educación básica. Es decir, el 70% debería pagar todo aquello que si tú no lo cancelas te van a echar de algún lado. Si no pagas tu vivienda, alguien te va a ir a reclamar y te va a sacar de ahí. O si no pagas la alimentación, te vas a morir de hambre. Esto es lo relevante. El 20% para salidas, entretenimiento, viajes, compras no esenciales y el 10% para crear el fondo de emergencia que vamos a hablar luego y para poder acelerar el pago de deudas e inversión, que no es un tema que vamos a hablar ahora, pero para eso sirve ese 10%. El problema es cuando hablamos al inicio de que en nuestro estado de ingresos y gastos gastamos más de lo que ganamos, porque eso sí no nos va a permitir esta creación de este fondo de emergencia. Ya dicho esto, vamos a regresar al mapa. Ya hablamos de analizar nuestra situación, la creación de metas, elaborar el presupuesto. Y luego, pues, optimizar el presupuesto es que cuando nosotros estamos bien jodidos, que no nos alcanza, pues tenemos que ir a recortar y donde tenemos que ir a recortar gastos es en ese 20% de gastos que no son necesarios, porque tenemos que obligadamente generar un exceso de un excedente. Luego de optimizar, vamos a trabajar en crear el fondo de emergencia. Esto es bien relevante. El fondo de emergencia nos sirve para protegernos. Antes de ir a buscar crecimiento, tenemos que tener un fondo, una cantidad de dinero que nos permita que ante cualquier contingencia en nuestra familia, con nosotros, tengamos de dónde echar mano. El no tener el fondo, lo que provoca es que si uno no tiene el fondo, lo primero que va a hacer ante una emergencia es ir a endeudarse, es ir a agarrar la tarjeta de crédito, que quizás uno ha venido pagando y volverla a usar, entonces nunca va a salir de este tema. Entonces, tener un fondo de emergencia es la mejor forma de anticiparte ante cualquier contingencia grave, porque las emergencias van a pasar, van a suceder, y es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Por lo mismo, esta parte del fondo de emergencia es clave para cada uno de nosotros. ¿Y qué es un fondo de emergencia? Es un ahorro que nosotros construimos para emergencias, para contingencias. Siempre debe estar disponible y seguro para ti y tu familia. Ojo que con el ahorro, con el fondo de emergencias, no perseguimos que tener rentabilidad, que genere retornos, sino lo que tenemos que tener con el fondo es una cantidad de dinero
para cubrir cualquier emergencia. Qué bueno si logras tener una cuenta en el banco que te permita que ese dinero esté líquido para echar mano de él ante cualquier emergencia y que también te pague un retorno. Eso es lo óptimo, pero no es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es tener dinero como este ejemplo que ponemos acá, para cualquier contingencia. Se está quemando la casa, echamos mano del extinguidor, ¿sí? Así, esa es la idea del fondo de emergencia. Que no es un fondo de emergencia. No es dinero que tengamos para cubrir que no administré mal los gastos del mes y echo mano de él. Para eso no es. Tampoco es dinero que nosotros guardamos para irnos de vacaciones o para ir a fiestas o pagar el colegio o comprar un auto. Eso es otro tipo de ahorro. No es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia solo tiene un objetivo: cubrir las contingencias para ti y tu familia. Ahora, ¿cómo se construye un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia se construye de la siguiente forma. Si hablemos de que este es Juan y que este Juan tiene gastos de su casa de 900, de transporte 700, tiene gastos de educación 600, supermercado 300, etcétera. Él tiene al mes gastos de $2,650. Si esta persona está soltero, él debería tener 3 meses como fondo de emergencia. Y si está casado, debería tener 6 meses. Esas son las reglas. O sea que una meta, si tú estás soltero, es tener 3 meses de tus gastos de estilo de vida. Y si estás casado, 6 meses. 0 discusiones, cero temas. Este es lo que hay que hacer. Y para eso que les dije, sirve el fondo de emergencia. Ahora, el procedimiento es que al recibir tus ingresos, pagarte a ti mismo primero, considerar como mínimo un 10%, el 5%. La idea es crear el hábito y hacerlo. El paso 2 es que esto pueda ser programado en cuentas de traslado automático para no tener que estar analizando tanto, sino que tú te cae tu ingreso y que automáticamente el banco te lo debite y lo lleve a otra cuenta. Y la meta inicial es lograr tus primeros $1,000. Eso es lo que hay que hacer. Lograr los primeros $1,000. Si logras tus primeros $1,000, yes, eso es el primer objetivo. Y nunca, pero nunca utilizar ese dinero para inversiones o para gastarlo en cosas del mes. Su objetivo no debe ser lograr rentabilidad. Es un fondo para seguridad y paz financiera. Si tú tienes ese fondo, te prometo y te aseguro, porque yo ya lo viví, que vas a estar más tranquilo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero ahorras $1,000, vas construyendo la primera fase del fondo de seguridad, luego te diriges a pagar las deudas y luego que pagues las deudas, regresas a construir el fondo de 3 o 6 meses. Ese es el modelo, porque la primera meta es construir tus $1,000. Ya dicho esto, regresemos al mapa. Estamos por acá. Luego hay que enfocarnos en pagar las deudas, porque las deudas son el esclavo moderno. Las deudas en Estados Unidos es un país de consumista. O sea, el consumismo ahí es increíble. Las deudas es parte del estilo de vida, pero las deudas, si no las administramos bien, nos va a llevar la fregada. La salud financiera respecto a las deudas. Nosotros tenemos que saber hacer un cálculo numérico entre lo que pago cada mes en concepto de deudas y dividirlo entre ingresos percibidos. Este es como el ejercicio más importante que debemos hacer para saber cómo está nuestra situación financiera actual con respecto a las deudas. La fórmula es simple: ¿cuánto pago de deudas mes con mes y cuánto recibo de ingresos? Luego, identificar en dónde estamos en este cuadrito. Este cuadrito nos dice si estamos bien jodidos o estamos ya en crisis o estamos de forma saludable o estamos en una proporción saludable.
Por ejemplo, Juan, hablemos de Juan otra vez. Juan gana al mes $3,500, pero paga de deudas $1,750 todos los meses. Entonces lo que hay que hacer es utilizar la fórmula. Si Juan paga 1,700 y gana 3,500, su situación de porcentaje de la fórmula es 50%. Juan está acá, su salud financiera está bien jodida. Y esto nos lleva al análisis de Juan. Si Juan está acá y está bien jodido, dice que este nivel, la deuda comienza a representar una porción más significativa de tus ingresos. Puedes estar sintiendo cierta presión para cumplir los pagos, lo que podría afectar tus ahorros y gastos básicos si no se maneja adecuadamente. En estas dos anteriores está bajo control o saludable, pero una vez llega al 50%, aquí prácticamente está entrando en una situación de crisis. Entonces, es muy importante ponerle atención a las deudas. Y una de las formas más inteligentes de poder salir de las deudas es por medio del método avalado por la Universidad de Harvard, que es el método bola de nieve, Snowball, ¿sí? Este método es fabuloso porque se enfoca, o sea, la forma inteligente de salir de las deudas es que yo pague la deuda más cara. Esa es la forma más inteligente, pero la forma, como somos individuos emocionales, es a través de trabajar en las emociones. Y esto tiene 10 pasos. El paso número 1 es listar las deudas, desde la más pequeña hasta la más grande. Incluye el saldo actual, la tasa de interés y el pago mínimo. Luego, de esas deudas, ordenarlas por tamaño, de la más pequeña a la más grande. La idea es empezar a pagar la deuda más pequeña, no la que tiene más tasa de interés, y pagar el mínimo de todas las demás deudas mientras yo estoy pagando un poquito más, puede ser de la deuda más pequeña. Puedo destinar un pago extra para salir más rápido de esa deuda, y tengo que tener el compromiso con este proceso para poder salir de las deudas. Y cada deuda que vayamos pagando hay que celebrarlo. El éxito es en empezar a salir de esa deuda más pequeña. Luego, al salir de esa deuda más pequeña, ese dinero que yo destinaba a esa deuda, puedo destinarlo a la siguiente deuda más pequeña. Y esto es repetir el proceso. Poco a poco se va teniendo la facilidad y el entendimiento de salir de las deudas. Y, por ejemplo, esto es lo que se hace, separar las deudas. No es tan relevante la tasa de interés, sino pagar el mínimo de todas, pero enfocarse en la deuda más pequeña. Por ejemplo, este método de la bola de nieve. Yo tengo varias deudas. Debo por un refrigerador 1,500, debo 3,000 por una computadora, por una tarjeta de crédito 3,500 y 46,000 por un vehículo Mazda. Entonces la idea es que cuando yo termine de pagar esta deuda, esos 500 se los destino a todo esto se lo destino a la siguiente deuda más pequeña. En lugar de pagar los 600, ahora pago los 500 que venía de la deuda anterior que ya pagué, más los 600 que venía pagando el mínimo, ya destino 1,100. Si esta deuda, yo quería salir en 5 abonos al principio, pues sí voy a salir en los 5, pero aceleré el proceso. Ya con la tercera deuda, al salir de esta segunda deuda más pequeña, ya destino estos 1,100 más el pago mínimo que hacía de la tarjeta de crédito, entonces ya pago 1,850. Acelero el proceso. Si esto iba a salir en 18 abonos de 750, ahora logré salir en 10 meses, porque ya todo el moch, toda la idea, se la puse todo el dinero a esta tercera deuda más pequeña. Y luego, cuando yo logro salir en la cuota número 10, los 1,350 los 1,850 que ya me quedaron, se los dedico a esta, y el vehículo, yo salgo en 18 meses, ya no salgo en las 27 cuotas que tenía originalmente. Entonces, para concluir, el método de bola de nieve es
la mejor forma para salir de las deudas. Quiero dejar con este tema acá para poder tener un espacio de preguntas y respuestas. Obviamente hay un tema que mucha gente quisiera empezar a invertir y es muy bueno, pero para poder invertir, para poder generar retornos, yo personalmente me gusta hacerlo en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, comprando acciones de empresas muy buenas, pero es un tema que es para otra oportunidad. Ahora lo importante es lograr estabilidad financiera, paz en tu casa, paz contigo mismo a través de esto que yo te estoy mostrando. Por favor, Yesenia o Ani, estoy listo para lo que ustedes manden. Bueno, muchas gracias, maestro, por esa conferencia que nos ha brindado. La verdad que ha estado muy interesante y quien no quisiera estabilidad financiera, ¿verdad? Creo que todos. Entonces, creo que esto nos va a servir mucho para todos los que hemos estado acá presentes también. Y de esta manera damos inicio al espacio de preguntas y respuestas. Lo podemos hacer a través de dos vías. Pueden presionar el icono de la mano levantada y con gusto le vamos a ceder la palabra, o también escribir su pregunta a través del chat de la sesión y lo vamos a leer para que la pueda responder el maestro Anthony. Así que siéntanse en la libertad de poder presionar la mano levantada y le vamos a ceder la palabra, o también escribirla a través del chat. O puede ser también algún comentario adicional que desean hacer con respecto al tema. Tenemos en este momento el micrófono abierto para quienes lo quieran hacer. Siéntanse con todo el gusto, me encantaría escucharlos. Bueno, hasta el momento no veo mensajes tampoco en el chat. Bueno, sí, Tatiana. Buenas noches, dice, ¿cuántos meses debe de durar ese fondo? A ver, Tatiana, ese fondo lo debes tener siempre. Tú debes tener la posibilidad de, si por ejemplo estás soltera, siempre vas a tener ese fondo de 3 meses. Viene una emergencia, por ejemplo, se te poncha una llanta del carro, te gastas $300, el motor, $300 es mucho, el motor del carro se te afectó, usas esos $300 y la obligación es volver a reponerlos para siempre tener tu fondo de emergencia equivalente a los 3 meses. Eso es bien importante. Ese va a durar siempre. Tenemos la mano levantada de Julio. Bueno, la teníamos. Julio, adelante, ¿la escuchamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarle. ¿Qué tal, Anthony? Hola, Julito, gusto saludarte. Julito, es una persona que conozco de hace muchos años y le tengo mucho aprecio. Gracias, Anthony. Gracias por tus palabras. Ahí, con respecto a cómo ir saliendo poco a poco de alguna situación que no sea agradable financieramente, voy a discrepar un poquito en la parte de que dijiste que primero hay que pagar la deuda. No, la segunda era la que ponía como segundo lugar el pago. Perdón, me perdí, Anthony. No tengas pena. Si pudieras poner y regresar donde dijiste cómo ir saliendo paulatinamente de las deudas, porque hice otras anotaciones, pero esa no, y dije, esto está interesante, porque las tarjetas de crédito, Sí. como segundo. Yo pondría esa como primera, porque esa te come con interés. Sí. La segunda pondría a los que no tienen intereses. Obvio, siempre debemos cumplir con nuestras deudas, ¿verdad? Pero las tarjetas de crédito, esas son muy severas. Sí. A ver, Julito, te voy a responder. Hay 2 métodos para salir de las deudas. Es más, hay otro tercero que no hablamos aquí. Pero en este hay el método de bola de nieve y está el método de la avalancha.
El método de la avalancha es para personas que creen que sí lo van a lograr y que están conscientes, y es una forma inteligente, porque uno debería salir por lógica, por inteligencia, de la deuda que es más cara, en este caso las tarjetas de crédito. Eso es lo más inteligente, pero lamentablemente nosotros como individuos no funcionamos así. Nosotros funcionamos por emociones, porque somos 80% comportamiento y 20% por pura matemática. Entonces tenés la opción que es la bola de nieve, porque emocionalmente, cuando nosotros logramos salir de la deuda más chiquita, sentimos la sensación de logro, y al sentir esa sensación de logro nos motiva para ir por la siguiente deuda. Pero sí estoy de acuerdo contigo, que lo más inteligente, lo más sensato es pagar la deuda más cara, porque es la que nos roba tiempo. Pero en el mundo real y la experiencia que yo he vivido y que he guiado a varios es bajo el método de bola de nieve, que es el más recomendado, porque ese es el que trabaja con tu mente. Perfecto, acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué libros podrías recomendar para leer? Y también, ¿dónde sería mejor guardar el dinero de fondo de emergencia? Y luego voy con la última pregunta. Ok, libros, miren, libros hay una infinidad, pero hay unos libros que realmente yo diría que son libros obligatorios, porque a mí en lo personal me han marcado, pero hay uno que es el que más recomiendo yo, que se llama El hombre más rico de Babilonia. Es un libro bonito, fácil de leer, porque es una historia, y en el transcurso de esa historia te va dando cuáles son las lecciones más relevantes que están relacionadas con esto, de lo que hay que hacer. Y es un libro que está basado en la vieja Babilonia de hace miles de años, y que era cómo una persona se enriqueció. Ese libro es una lectura obligatoria. Obviamente hay muchos libros que pudiera citar, pero si tú leyeras ese y pudieras leer, si quisieras ir a otro libro muy bueno, puede ser Los secretos de la mente millonaria, de Harv Eker. Este señor te habla de lo importante que es la mentalidad, y cómo a través de la mentalidad, que muchas veces lo que hablábamos con Julito de las emociones, que a veces nosotros queremos solucionar problemas de afuera cuando nuestro problema es interno. A veces queremos salir de las deudas, por ejemplo, pero tenemos un problema conductural que viene de años y que lo venimos incluso arrastrando, o que no nos enseñaron, y hasta que no soluciones lo que está dentro, no vas a poder solucionar lo que está afuera. Esos dos libros diría yo que son relevantes. Y la otra pregunta es ¿dónde tener tu fondo de emergencia? Yo considero que un buen lugar es un banco, una cuenta de ahorro, pero que esté líquida, que esté ahí disponible. No, como dije, no es para hacerte rico ni para rentabilizar, sino es para tener el fondo disponible. Seguimos aquí con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tipo de gastos debería de cubrir con el fondo de emergencia y cuáles no deben de incluirse? Claro. ¿Y cómo no afecta los gastos mensuales considerados esenciales? Claro, como hablamos al inicio, cuando el primer objetivo, uno de los objetivos principales es tener nuestro presupuesto. Aquí es en el número 3. Y la 4 es optimizar. Cuando optimizar es que yo ya hice cirugía plástica, agarré todos mis gastos y dije, este no va, este no va, este no va, o voy a reducirle. Por ejemplo, si me gustan mucho las hamburguesas de McDonald's, en lugar de comerme 10 en la semana, me voy a comer 3 o me voy a comer 1. Y ese excedente de dinero ya me permite decir, estos son mis gastos de estilo de vida, porque ya quité todo lo que era basura, lo que era lechuga ya lo quité y solo dejé la mera carne. Esa carne son mis gastos reales de estilo de vida, y son los que deberían servir para construir mi fondo de emergencia. Si suman $8,000, yo debería tener 3 por 8, $24,000 de fondo de emergencia. Perfecto.
Finalizamos con esta pregunta que dice si es recomendable tener en la misma cuenta el fondo de emergencia y los gastos corrientes o debe llevarse por separado. Tiene que llevarse por separado. Una de las recomendaciones más relevantes es que cuando uno recibe su dinero, lo primero que hace es pagarse a sí mismo, es agarrar ese dinero y llevarlo a otra cuenta. Me olvido de esa cuenta solo que crezca, que crezca, que crezca. Una vez que ya tengo mi fondo de emergencia y ya logré pagar deudas, la parte que sigue es la inversión. Pero por eso es importante separarlo, porque si uno lo deja junto, se lo va a gastar. Entonces lo separo y me olvido de él por un buen tiempo, pero sé que ahí está. Bueno, perfecto. Ya no tenemos más preguntas acá también en el chat. Agradecemos, maestro Anthony, todas las respuestas que ha brindado a los que han hecho sus preguntas, también la participación de cada uno de ustedes y las preguntas que hicieron. De esta manera vamos a cerrar la conferencia. Hay muchos emojis de aplausos, maestro, que son bien recibidos. Y pues en este momento también quiero darme la tarea de hacer un reconocimiento en nombre de la universidad. Es un diploma, maestro, un diploma de reconocimiento. Creo que lo están viendo en este momento. Y pues dice de la siguiente manera: la Universidad Pedagógica de El Salvador, doctor Luis Alonso Aparicio, otorga el presente diploma de reconocimiento a maestro Anthony Calderón por su valiosa participación como ponente en el conversatorio virtual Bases de las Riquezas, en el marco del desarrollo de la maestría en Dirección y Gestión Empresarial. A través de su conocimiento, experiencia y visión, ha enriquecido el aprendizaje de nuestra comunidad académica, inspirando a futuros profesionales y líderes empresariales capaces de enfrentar los desafíos del mundo actual con innovación, ética y excelencia. Dado en San Salvador a los 26 días del mes de febrero del 2026 y está firmado por el licenciado Luis Eduardo Rivera, vicerrector académico de la Universidad Pedagógica y también la decana de la Facultad de Posgrados, maestra María Julia Mengíbar. Muchas gracias, maestro. De esta manera queremos agradecerle como universidad, reconociendo también el tiempo, el esfuerzo y su conocimiento que ha compartido con todos los maestrantes y público interesado, invitado también, que está en esta conferencia virtual. Por supuesto, se le va a hacer llegar de forma virtual para que usted también lo pueda tener. ¿Algunas palabras para despedirse, maestro? Muchísimas gracias, la verdad es un placerazo muy grande estar con ustedes, dar la posibilidad de poder aportar un granito de arena, porque como vemos, uno de los temas relevantes en América Latina es el alfabetismo financiero. Somos muy analfabetas financieramente hablando y que debemos superar eso, porque, por ejemplo, en Latinoamérica, los porcentajes son bien bajos comparados con países de Europa del Este, donde países están muy educados financieramente y pues es un granito de arena y muchas gracias de verdad a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias, maestro. Y antes de finalizar, me gustaría que, de ser posible, los que puedan encender su cámara para hacer una captura de pantalla, para que nos quede registro también de este momento y poder encender lo que puedan su cámara también para tomar una fotografía. Maestro, solo si puedes dejar de hacer la presentación para que podamos vernos todos en la pantalla, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Sí. Sí. Bueno. Está Entonces, Yolanda. Bueno, creo que no se nos une nadie más. Bueno, vamos a hacer la toma de fotografía para que podamos ver sonrientes y yo les aviso. Sonrientes. Vamos a tomar una más. Siempre por el tema de resguardo, por si no salió bien la otra. Y yo les aviso en este momento, de nuevo sonrientes.
Bueno, de esa manera agradecemos nuevamente su presencia. Gracias, maestro Anthony, por estar con nosotros y esperamos pues tenerlo en otras conferencias también. Siempre es un gusto contar con usted, con su presencia. Gracias, maestra, también usted por ser parte de la organización de este tipo de sesiones y gracias a todos ustedes por estar conectados con estas iniciativas de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Damos por finalizada la sesión y les deseo a todos una feliz noche. Nos vemos a la próxima. Gracias, Ana, y gracias, Yesenia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Feliz buenas noche. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.